Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Salares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Futuro Imperfecto, radio podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes, música y, en definitiva, una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, con miradas puestas al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados o incluso menos conocidos. En definitiva, cualquier tipo de evento que para la ciudad haya significado un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Bienvenidos a este espacio dedicado a la historia, la cultura y las tradiciones que nos definen. Hoy nos trasladamos al siglo de oro español, a la época de Miguel de Cervantes, para descubrir cómo se comía, qué alimentos formaban parte de la vida cotidiana y qué nos dice la gastronomía sobre aquella sociedad. El ciclo de conferencias celebrado en la Casa Museo Natal de Cervantes el pasado 16 de abril, con la intervención de Cecilio Venegas Fito. Comer ha sido una necesidad, es cultura, identidad, economía y también literatura. En las obras de Cervantes, los alimentos aparecen como reflejo de la vida cotidiana, de las diferencias sociales y del ingenio humano frente a la escasez. Hoy abrimos la mesa del siglo de oro para entender mejor su mundo. La alimentación en el siglo de oro, sociedad estamental, nobles, clérigos, pueblo, diferencias en la alimentación, dieta básica, pan, vino y aceite. La alimentación en tiempo de Cervantes estaba profundamente marcada por la clase social. Mientras las élites disfrutaban de carnes, especias y banquete, el pueblo basaba su dieta en pan, legumbres y vino. La cocina era sencilla, pero también ingeniosa. Los alimentos más comunes, pan como base alimentaria, guisos, olla, potajes, carne ocasional, tocino, caza menor, influencia árabe, especias. Platos como la olla y los potajes eran habituales. El pan omnipresente era símbolo de sustento. En cada receta sobrevivían influencias culturales anteriores, especialmente de tradición árabe. La gastronomía en la obra de Cervantes. Referencias de Don Quijote,
comidas como reflejo social, humor y crítica. En Don Quijote de la Mancha la comida aparece constantemente. Recordaremos aquel inicio, una olla de algo, más vaca que carnero. No es solo descripción, es relato social, es ironía, es vida. La mirada de Cecilio Venegas. Cecilio Venegas Fito nos invita a mirar la gastronomía como un documento histórico, y a través de los alimentos entenderemos costumbres, economía y mentalidad de una época. Gastronomía, cultura y memoria. La evolución de la cocina española, permanencia de platos tradicionales, gastronomía como identidad cultural. Muchas de aquellas recetas han llegado hasta hoy, transformadas pero reconocibles. Comer es también recordar. Gastronomías en tiempo de Cervantes nos habla de una sociedad compleja, desigual, pero profundamente rica en cultura. A través de los sabores podemos acercarnos a la vida cotidiana del Siglo de Oro y comprender mejor la obra cervantina, porque al fin y al cabo la historia también se escribe en la mesa. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el placer y el honor de tener como ponente a una personalidad del mundo farmacéutico, pero que, aunque es farmacéutico, es un humanista ilustrado, como podéis comprobar con su ponencia de hoy. Es un político influyente en las altas esferas del mundo farmacéutico. Es un gran orador, ensayista, escritor, profesor, investigador y viajero por todo el mundo. Siempre acude donde le llaman. Es Cecilio José Venegas Fito. Es una de las figuras más destacadas en el ámbito farmacéutico y sanitario de España y de Iberoamérica. Es doctor en farmacia por la Universidad de Sevilla y cuenta con una sólida formación complementaria en óptica, optometría, ortopedia, gestión sanitaria, comunicación, salud y así como estudios de filología hispánica. A lo largo de su trayectoria ha combinado la labor asistencial, la gestión institucional, la docencia y la divulgación científica. Es presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Extremadura. Viene de Badajoz, es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. Además, es miembro del Pleno del Consejo General de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España a nivel nacional y desempeña un papel clave en la modernización y en la proyección del sector farmacéutico. Es académico correspondiente de varias instituciones de prestigio, entre ellas la Real Academia Nacional de Farmacia, la Academia Iberoamericana de Farmacia, la Academia de Farmacia de Castilla y León, la Academia de Medicina de Extremadura, en fin. También ha sido designado, me parece muy importante, como experto internacional ante la UNESCO en el programa de Memoria del Mundo para Centroamérica y Caribe. En el ámbito académico ha impartido docencia en múltiples másteres y en programas de especialización de diferentes universidades españolas y portuguesas. Él habla perfectamente portugués. También en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, especialmente en áreas relacionadas con la farmacología, la tecnología farmacéutica, pero también con la historia de la farmacia y la digitalización sanitaria. Es un autor prolífico, ha publicado libros, capítulos,
numerosos artículos, además de participar como conferenciante en congresos nacionales e internacionales. Su labor investigadora y divulgadora lo ha convertido en un referente en la historia de la farmacia, en la gestión sanitaria y en la cultura científica. Además es vicepresidente de AEFLA, que, como sabéis, organiza y coordina este ciclo de conferencias. Por su parte, además, quiero destacar que ha participado en este proyecto que se llama Farmacéuticos Ilustres, que pertenece al Diccionario Biográfico de Autores Farmacéuticos Españoles y que ha enriquecido las obras con obras de la Real Academia de Historia y la Real Academia Nacional de Farmacia, siempre muy relacionado con la farmacia, pero también con la historia. Venegas pone en valor otro de los valores de los trabajos de la Comisión del Patrimonio Histórico. Es el responsable del inventario del patrimonio histórico farmacéutico español. Él ha hecho una recopilación de todos los farmacéuticos ilustres a lo largo de la historia. Y es un proyecto que se inició en el 2018 y que, bueno, pues quiere hacer partícipe a la sociedad de todas estas personas relevantes del mundo de la farmacia. Su perfil, vamos a completarlo, porque es muy largo, se completa con una intensa actividad cultural y social, porque es presidente del Club Senior de Extremadura, comisario de exposiciones, colaborador habitual de prensa y viajero incansable, que mantiene estrechos vínculos con instituciones de Iberoamérica. No sé si alguno de vosotros recordará que fue él el responsable y el comisario de la exposición que hubo en la Fundación Artesana sobre la botica y la exposición de Magallanes, la primera botica que dio la vuelta al mundo con aquel proyecto, aquel viaje. Además, bueno, pues es una persona culta, cercana, afable, siempre aporta su conocimiento con refranes y con la sabiduría popular, logrando así la complicidad de la audiencia. Ya veréis que es muy entretenido escucharle. Y sin más, doy paso al profesor Venegas. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Inmerecidos, como podrán, y estoy seguro que ustedes pues lo entenderán así, que la persona que me presenta, Manuela Plasencia, además de paisana, ella es de Cáceres, de Guadalupe, un sitio verdaderamente maravilloso, pues es compañera y es amiga, y fruto de todo eso pues fluye habitualmente pues la amistad, y la amistad hace pues unas presentaciones inmerecidas, por supuesto, y sin duda pues exacerbadas para mis posibilidades de cumplimiento. Además, también ella se hace acompañar por don Francisco Peña, que es persona de gran respeto en muchos mundos, en el mundo alcalaíno, en el mundo de los institutos españoles, en el mundo de la filología, en el mundo de la literatura, y constituyen pues una pareja verdaderamente adorable. Yo estoy encantado de su amistad. Ellos son los responsables de que ustedes hayan venido aquí seguramente esta tarde. Ustedes no han venido por mi nombre porque, bueno, pues yo a ustedes les sueno poco, como es natural, ¿vale? España es muy grande, somos 45 o 48 millones, ahora 49 millones, un poco más, a partir del mes pasado, somos algunos más, y bueno, tendré que hablar en otros idiomas para que me vayan entendiendo también. Pero bueno, España siempre ha cogido, España ficha muy bien. España ficha a Messi, España fichó a Colón, fichó a Magallanes, ficha a Mbappé, o sea, España ficha bien, podemos decir que ficha bien. Y después también algunas veces ficha ahora, ahora y a deshora, pues ahora, también a algunas horas. Bueno, dicho esto, vamos a empezar una conferencia que espero no aburrirles a ustedes demasiado. Yo creo que decía Larra que es mejor divertir con las cosas de otros que aburrir con las propias. Entonces yo he traído aquí una panoplia para que ustedes, citando fuentes como es natural en ciencia, que hay que ser pues con la honradez que nos caracteriza y nos debe de caracterizar, en las ciencias puras y en las ciencias aplicadas, también en lo que son pues las ciencias sociales. De tal manera que ustedes verán cómo cada cosa que voy a ponerles a ustedes del tiempo de Cervantes pues está relacionada con un autor que ustedes seguramente reconocerán. ¿De acuerdo? Ustedes tienen un aspecto maravilloso. Ustedes son personas cultas.
ustedes son personas leídas, ustedes son personas que sin duda han sacrificado la buena tarde que hace, en vez de irse a pasear por ahí por la calle Mayor y tal, pues ustedes han entrado aquí hoy, atraídos sin duda por la amistad de mi presentadora, pero a oír algo de Cervantes, algo tan de Alcalá como es Cervantes. Yo me siento verdaderamente honrado, primero de la amistad suya, después de la amistad de todos ustedes por correspondencia, pero también, no piensen ustedes que no es moco de pavo, venir a dar una conferencia sobre el mundo de Cervantes en la casa natal de Cervantes. Eso me pongo en la piel de un investigador inglés, y un investigador inglés que fuera a dar una conferencia en la casa natal de Shakespeare, oye, pues eso es de alto voltaje. Ustedes comprendo que están acostumbrados al alto voltaje porque tienen aquí en Alcalá de todo. Tienen la omnipresencia de Cervantes, la omnipresencia de Cisneros, de tantas personas ilustres que son de aquí y que han estado aquí. Pero quienes no somos de aquí, pues claro, Alcalá pues significa mucho. Ustedes son también el nombre de la universidad más prestigiosa, en fin, como que les voy a contar a ustedes la historia de Alcalá. Pero efectivamente venir aquí a dar una conferencia, pues de verdad para mí supone un honor especial. Hoy recordaré pues la tarde. Bien, miren, dice en el Sansón Carrasco le dice a Don Quijote una frase que me ha gustado para las letras, pero también para las conferencias. Miren, el que imprime un libro, en este caso quizás quien da una conferencia, siendo de toda imposibilidad imposible, que Carrasco hablaba como hablaba, componerle tal que satisfaga o contente a todos los que le leyeren. Yo me conformo con que alguna parte de lo que yo voy a contarles aquí les sea de algún interés o de alguna satisfacción, sabiendo que no podremos dar gusto a todos, que una hora dura lo que dura y que bueno, que estaremos todos en manos de todos. Bien. Miren, se cumple ahora el 410 aniversario del fallecimiento del autor de Libros Inmortales, 1616-2026. El autor de, como ustedes conocen, pues de la Galatea, del Persiles, ahí tienen, de las novelas ejemplares. Este, por cierto, es un ejemplar conservado aquí en esta misma casa, esta edición de las novelas ejemplares. Pero, naturalmente, sabemos que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es la obra cumbre de las letras hispánicas. Además de un enorme valor literario, la novela, en los campos de mi conocimiento, proporciona una amplia visión de las enfermedades de su tiempo, de los tratamientos ofrecidos por las farmacias renacentistas. Yo he analizado pues la obra de Cervantes también desde mis conocimientos relacionados con la farmacia. Hoy lo vamos a hacer con la nutrición, con la dietética, con el modo de comer, con el mundo de la alimentación y la de la gastronomía, pero verdaderamente la obra de Cervantes, y en concreto, naturalmente, el Quijote, pues se puede leer transversalmente con muchísimos argumentos. Como digo, la salud, la enfermedad, el dinero, la guerra, la paz, las relaciones entre las personas, socialmente, en fin. Bueno, decía que, además del enorme valor literario, la novela, en los campos de mi conocimiento, proporciona una amplia visión de las enfermedades de su tiempo y de los tratamientos ofrecidos por la farmacia renacentista, de la dermocosmética, muy interesante, en el Quijote viene todo, y asimismo del tema de la gastronomía que hoy nos ocupa. Un libro ha sido muchos libros y será muchos libros, y un hombre ha sido muchos hombres y será muchos hombres. Bernardo de Chartres, en el siglo XII, ya nos indicó que vivimos a hombros de gigantes, y Newton no pudo estar más de acuerdo cuando difundió la cita en una carta remitida el 15 de febrero de 1676, que he leído, y que dice: «Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes». Me parece una metáfora preciosa, y podemos ver más lejos porque nosotros somos enanos, somos pigmeos, a hombros de gigantes, a hombros de hombres fabulosos como fue Cervantes en toda su composición. Pero para asomarnos al campo de la nutrición en la época de Cervantes, dedicaremos este trabajo a pasar revista de un tema en concreto recogidos en un libro inmortal, el ingenioso hidalgo Don Quijote, publicado por Cervantes en 1605. Cervantes, el todo Cervantes, vivió el siglo de Carlos V y de Felipe II y el comienzo de Felipe III en España. Vivió el orto y vivió el principio del ocaso.
Le cupo ser contemporáneo de la Inquisición, de la época de Leonardo da Vinci, de Rabelais, de Quevedo, de Galileo, de Lope, del Greco, de Kepler, de Baltasar Gracián, etc. Es el tiempo del siglo de oro en el que le correspondió vivir y fue ávido lector de Virgilio, de Homero, de Aristóteles, de los grandes filósofos griegos, de Horacio, de Jenofonte, de Esopo, de Garcilaso, contemporáneo, de Heráclito, de Cicerón, de Juvenal, de Plutarco, de Julio César y de Zoroastro. Todo esto es seguible en la obra de Cervantes. La influencia, a su vez, del Quijote, eso era retrospectivo, vamos a ver prospectivo, en la literatura contemporánea es verdaderamente infinita. Se aprecia en autores como Dickens, Dostoyevsky, Stern, Apollinaire, Proust, Joyce, Kafka, Poe, García Márquez, Cortázar, Borges, Kennedy Toole, Swift, tantos autores contemporáneos y de la edad moderna y contemporánea, donde podemos rastrear todo Cervantes. Podríamos pensar que sobre el Quijote de Cervantes ya se ha escrito, pensado y analizado absolutamente todo, pero quizás convenga seguir haciéndolo, ya que los publicistas entienden que hasta no haber recibido 9 veces el impacto de un anuncio, este no se interioriza. Nosotros podemos, al principio, un anuncio, lo vemos y lo interiorizamos una vez que lo hemos visto muchas veces. Ese quizás sea el enorme valor de los clásicos, que cuanto más se ve, más nos gusta y más nos podemos aficionar a ellos. Nuestro mensaje, por tanto, es que sigamos estudiando y analizando a los clásicos, y como clásicos el autor que hoy proponemos. Una característica muy especial se encuentra en que en él, en Cervantes en concreto, en el Quijote, es el único, además de la Biblia, que puede, inconscientemente, citamos con parte y capítulo. Decimos, Quijote, segunda parte, como la Biblia, capítulo y versículo. Es el único libro, la Biblia y el Quijote, que citamos con capítulo y con versículo. Bien, si ya conocemos todo lo anterior, porque ustedes pueden decir, bueno, este señor nos viene ahora a hablar de cosas que ya conocemos, pues puede sernos de aplicación la cita de Juan de la Encina, que dice, bueno, esto ya me lo sé yo. Y dice Juan de la Encina, dice, pues si todo te lo sabes, es justo que a Dios alabes, porque tal saber te dio. Tenemos que ser muy humildes en lo que sabemos, porque en este mundo todo lo que sabemos lo sabemos entre todos. Eso nos acerca un poco a la humildad, pero nos acerca también al conocimiento. A continuación les indicaré brevemente algunas características de los clásicos, recogidas por Ítalo Calvino, que quizás nos ayuden a analizar nuestra relación con ellos. Los clásicos son esos libros de los cuales suele oírse decir, estoy releyendo, nunca se dice estoy leyendo. Estoy releyendo a Lope, estoy releyendo. Se llaman clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos. También los clásicos a edad madura son un descubrimiento. Bien, los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya cuando se esconden en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Se parece al amor en eso. Todos los amores empiezan y siempre son emocionantes como el primero. Toda lectura de un clásico es en realidad una relectura, como habíamos dicho. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, donde podemos oírnos a nosotros mismos releyéndolos. Estoy seguro que releyendo un libro que hayamos leído, de niños, de jóvenes, volvemos a oírnos nosotros en sus mismos renglones. Bien, un clásico es aquel que no puede sernos indiferente y que sirve para definirse a sí mismo en relación con él o quizás en contraste con él. Un clásico es un libro que está antes que otros clásicos, pero quien haya leído primero a los otros y después a aquel reconoce enseguida su lugar en la genealogía, quién se ha inspirado en quién. Un clásico es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a la categoría de ruido de fondo, pero al mismo tiempo no se puede prescindir de ese ruido. Y es clásico lo que persiste como ruido de fondo, incluso allí donde la actualidad es más incompatible y se impone. Bien, a este respecto
es conocida la cita de Ciorán sobre los clásicos. Mientras le preparaban la cicuta, Sócrates aprendía un aria para la flauta. ¿De qué te va a servir?, le preguntó. Dijo, para saberlo antes de morir. Pues seguramente sea eso para lo que necesitamos seguir frecuentando los clásicos, para saberlo antes de morir. Bien, también Cervantes nos indica que en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia. Eso nos hace que sigamos pues buscando los tesoros. Al respecto, vamos a hablar brevísimamente del libro, de lo que es el libro físico del Quijote. El papel de la edición se fabricó en el batán del monasterio del Paural. El batán no es donde encierran a los toros en Madrid, que también, pero el batán es donde se hacía el papel, la pasta de papel, ¿de acuerdo? Entonces, pues se fabricó en el monasterio del Paular, en su batán. La letra era Atanasia con cuerpo 12. Ustedes conocen la New Times Roman, que es la que usan su ordenador. Pues, señores, que sepan que la Atanasia de tipo 12, que es el tipo más legible, ya se usaba para la primera edición del Quijote. Y la tirada, pues, fue modesta, 1.500 ejemplares. Bueno, al día de hoy tampoco en España hay tiradas muchísimo mayores, porque salvo algún autor de éxito, que estoy seguro que ustedes reconocerán naturalmente sobre los temas de historia en cualquier momento, las tiradas no llegan a más de 2.000, 3.000 ejemplares, o sea que, bueno, un libro mediano, con mucho eco, pero mediano. Bien, la tasa. El papel antes se editaba, y estoy acabando esta introducción, se editaba en bruto, se editaba en rama, de tal manera que eran pliegos que cada uno adquiría y luego encuadernaba como le parecía. Los que tenían dinero encuadernaban en piel, y eran libros becerros, estaban encuadernados en piel de becerro habitualmente, y los que no, pues encuadernaban o en pergamino o en pasta de papel. Era pues lo mismo que ahora también, pues hay libros de bolsillo y hay libros encuadernados en piel, cada vez menos, naturalmente, pero en ese tiempo, que la piel sí era más ordinaria, pues efectivamente. Y la tasa era el compuesto por Miguel de Cervantes. Tasaron cada pliego del libro en 3 maravedís y medio. Luego, si alguien quiere, después podemos analizar los temas económicos y saber qué valía un maravedí, cuánto costaba, si esto era caro, barato, o etcétera. El cual tiene 83 pliegos, fue el Quijote, que al dicho precio monta el dicho libro 290 maravedís y medio, en que se ha de vender el papel. Por tanto, 8 reales y pico era lo que se valía una edición de Cervantes en ese tiempo. Como ven aquí, esa es la portada. La portada no es solamente del Quijote. Esta portada es una portada del editor. El editor ponía en su portada todos los libros que iba editando. O sea, era una especie de imagen de marca que se podía rastrear, pero incumbía a todos los autores de esa escudería, digamos. Entonces, pues aquí está la escudería de Cervantes. La dedicatoria dice: postenebras espero lucen. Y hay un halcón con una caperuza, como ven. Dice que después de la tiniebla espero la luz, que es pues realmente un lema muy bonito, que es el que tienen ustedes aquí rodeando. Proviene del libro de Job. La dedicatoria es al duque de Béjar, a don Alonso López de Zúñiga y Sotomayor, la Góngora de las Soledades, que también compartía editor, también copiada de la de Fernando de Herrera al Marqués de Ayamonte y del prólogo de Francisco de Medina a las obras de Garcilaso. Todo eso está en esa misma aparente libro. Bien, los impresores fueron Pedro Madrigal, María Rodríguez de Ribalde, viuda, yerno de Juan de la Cuesta, y librero y editor Francisco Robles. Bueno, se le concedía exclusiva posibilidad de edición sobre ese libro, era una especie de privilegio que se acordaba con el autor, 10 años, que exactamente es lo que los medicamentos genéricos tienen para poder ser exclusivamente comercializados por el laboratorio que los inventa. O sea, digamos que tenían 10 años de patente, y esos 10 años de patente pues era lo que se respetaba en los tal. Bien, vamos a hablar un pelín del hidalgo. Analizaremos ingenioso, el ingenioso hidalgo. Hombre de ingenio deriva de ingénere, que significa engendrar dentro de sí, esto es, producir con entendimiento. Está relacionado con los conceptos de industrial y de industria. La industria no es algo que echa humo, que también,
Pero la industria es algo que se fabrica, algo que efectivamente deviene del conocimiento humano para hacer algo fabril, algo que es útil. Pues entonces el ingenioso hidalgo hacía cosas útiles, hacía cosas fabriles. Bien. Hemos dicho ingenioso. Hidalgo. Voy a proponerles a ustedes una serie de refranes y ya vamos entrando en la poesía. Dice, a lo que deba el hidalgo, échale un galgo. Dice, árboles buenos y buenos hidalgos, muy escasos. Dice, cada uno en lo que se cría y la buena crianza en la hidalguía. Pues fenomenal. Dice aquí, ya empezamos también con la comida. Dice, comida de hidalgos, poca y en manteles blancos. Eso nos determina ya, pues en fin, una cierta elegancia, ¿no? Dice, cuando Adán cavaba y Eva hilaba, la hidalguía, ¿dónde estaba? También está bien. Dice, el beber es hidalgo y el comer es villano. Efectivamente, tú llegas a tu casa, estás tomando una copa, pues es muy elegante. Tú te estás comiendo un pollo frito y no lo es tanto, ¿no? Por tanto, el beber es hidalgo y el comer villano. El hidalgo de Fuenlabrada, que vendió el caballo para comprarle cebada. El hidalgo y el galgo y el talegón de la sal, cabe el fuego, le buscad. O sea, arropadito, ¿vale? O sea, y haciendo poco. Dice, es hidalgo el que tiene algo, porque el que no tiene nada tiene la hidalguía cagada. Lo dice el Covarrubias, no lo digo yo. Gran hidalguía y la despensa vacía. Hidalgo de gotera, el hambre por dentro y los codos por fuera. Dice, hidalgo pobre, fantasía de oro y realidad de cobre. Dice, hidalgo pobre, taza de plata y olla de cobre. Esta es otra versión. Me gusta mucho. Dice, hidalgo que tiene un galgo ya tiene algo. Esta está muy bien. Dice, hidalguía, hambre y fantasía. Esta es definitoria. Bien. Dice, humos de hidalguía, cabeza vana y bolsa vacía. La comida del hidalgo, poca vianda y mantel largo. Mucho aparentar y mucha hidalguía y la despensa vacía. Mucho comer no es barraganía, ni pasar hambre, hidalguía. O sea, no una cosa va unida a la otra. Dice, negra es la pimienta y cómenla los hidalgos, y blanca es la nieve y písanla los caballos. Y finalmente dice, reniego de lo oficial vestido y de hidalgo desnudo. ¿Vale? O sea, esto todo. El Don Quijote. ¿Cuándo se usaba el don en la época de Cervantes? Pues los tratamientos del 18 y del 17 estaban reservados al monarca, los ricos hombres, grandes señores, los infantes, prelados y maestres de las órdenes militares. Con anterioridad, cito ahora a Berceo, exclusivamente a Dios. Dice, en el nombre de Dios que fizo toda cosa, e de don Jesucristo, fijo de la gloriosa, e del Espíritu Santo, que igual de ellos posa, de un confesor santo quiero hacer una prosa. Como vemos, a Jesucristo le ponen el don Jesucristo. No es moco de pavo tampoco. Y el hidalgo era don. Bueno, dice, aunque las costumbres iban relajándose, ya que, cito, también es causa de haber muchos holgazanes e muchos facinerosos la licencia abierta que hay hoy para que cada cual se pueda llamar don, pues apenas se halla ya hijo de oficial mecánico que no aspire por este camino a ennoblecerse. O sea, el hidalgo pues se llama don y eso ya pues es bastante importante. Quijote. El nombre de Quijote también es bastante ambiguo. Por cierto, en toda la obra está citado de múltiples formas, es multiforme. Dice, aparece citado como Quijada, Quesada, Quijana, Alonso Quijano. También la mujer de Sancho aparece como Juana Gutiérrez, Mari Gutiérrez, Teresa Panza y Teresa Cascajo. O sea que la polinomia pues está ahí y cada uno se llama en cada capítulo como bien le va apareciendo. La Mancha. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que se llama el Quijote de la Mancha? ¿El Quijote de Mancha? Entonces había Mancha, había Castilla y León, había Castilla y la Mancha. Bueno, pues esto también ha cambiado. En la primera parte, en la tasa y en el privilegio, aparece como el ingenioso hidalgo de la Mancha, aunque en la dedicatoria y en la portada aparece completo. En la segunda parte, tanto en la tasa, que es el IVA, como el privilegio aparece como Don Quijote de la Mancha, como libro de historia agradable y honesta. Es como se define.
Bueno, vamos a entrar ya, si ustedes me lo permiten, en el tema de la nutrición, que es lo que nos ha traído aquí esta tarde. Julio Camba, un autor español periodista, muy leído en su tiempo, España ha tenido un periodismo verdaderamente brillante, nos indicó algo que tienen ustedes ahí, que dice que la comida española estaba compuesta de ajos y prejuicios religiosos. Esto, que parece una mezcla así un poco imposible, voy a pasar a decírselo a ustedes. Y la influencia morisca y judía debía taparse cuidadosamente. Ahí tienen los ajos. Les repito, Julio Camba decía que la cocina española está hecha de ajo y de prejuicios religiosos. Y ahí están los ajos y ahí están los prejuicios religiosos. El aceite exclusivamente, y la influencia morisca y judía, debía taparse muy cuidadosamente. Tengamos en cuenta que nuestra sociedad, podemos pensar que 400 años atrás, bueno, pues más o menos la sociedad era lo mismo. Absolutamente nada, radicalmente distinta. Absoluto, en todo. Era una sociedad teocrática donde el peso de la religión era verdaderamente enorme. No tenemos idea hasta que no leemos a los clásicos y no leemos los archivos y no leemos a quién se encomendaba cada uno y qué mandaba la Iglesia y qué mandaba el poder civil y qué influencia tenía. La ONU era el Papa en ese tiempo. Los emperadores iban a ser nombrados emperadores, los reyes, a subir un escalón, los subía el Papa. El Papa era la ONU, era donde iban los reyes a ponerse de acuerdo en las cosas y de ahí para abajo. Un párroco mandaba ya muchísimo. Una abad era, bueno, la repera. Los conventos había 200, 300 profesos. De ahí esos enormes conventos que tenemos al día de hoy, convertidos en paradores de turismo, muchos. Efectivamente, dicen que España al día de hoy es la España de los bancos llenos y de las parroquias vacías. Y efectivamente, pues creo que también tiene razón. Bueno, seguimos con el tema de la nutrición. El aceite exclusivamente tenía una función de luminaria en los candiles. Ahora nos puede parecer que, bueno, Jaén está totalmente llena, está absolutamente plagada de olivos y de aceite y se produce mucho aceite y podemos pensar siempre que el aceite estaba al lado de la cocina. No, el aceite estaba al lado de la iluminación. Todos iluminaban con candiles, algunos con velas, que eran más caras. El producto de las abejas era la miel de una parte y la cera de otra. La cera era muy cara. Los palacios se iluminaban con velas, pero nada más esos. Las iglesias también con velas. Pero con aceite, en general, era la iluminación común. Y ese aceite se plantaba, los olivos, para abastecer los candiles, no para comer. Ahora vamos a ver por qué. El aceite exclusivamente, como digo, tenía una función de luminaria con los candiles y el olor delataba a los que judaizaban en secreto. Todos los judíos, sí, de algún modo, pues sí usaban el aceite, la verdolaga, como llamaban, ¿vale? Y eso sí freían con aceite y tenían adhesión al aceite, porque no podían comer grasa de cerdo. El cerdo ha sido un animal maldito en muchas de las tradiciones y efectivamente ni los judíos ni los moros tienen adhesión al cerdo. Los cristianos sí, y cuanto más cristianos y más viejos, más importantes y por tanto mucho más alejados de todos los temas del aceite. Bueno, el aceite exclusivamente tenía una función luminaria en los candiles y el olor delataba a los que judaizaban en secreto. La grasa utilizada en la cocina era exclusivamente la de cerdo. La fruta se servía frita o en confites y compotas, se llamaban el etuario, con miel, que también entraba en la confección de la aloja. Respecto a lo que es los temas del aceite y de los ajos, hay una cita muy buena de un autor vivo, que es Fernando Balbuena, que fíjense qué preciosa cita. Dice: todo comienza con un chorreón de aceite al que se añaden unos ajitos. Sempiternas palabras de los recetarios ibéricos, génesis indubitada del arte culinario nacional. Todo empieza pues con un chorrito de aceite y unos ajitos, ¿no? Eso es cualquier receta de la abuela, para cualquier cosa empieza así. Dice: quiso Dios poner en cada cocina un clavo, para que de él colgaran las ristras de ajos, ristras soberanas de las viejas, de las muy nobles y muy invistas cocinas españolas. Aceite, ajo y la ristra de ajo. Alma y fundamento de asados, fritangas y guisotes. ¿Qué sería de España sin sus ajos? Soberbios frogones patrios, alabados seáis.
¿vale? Esto es una cita muy rotunda, pero muy real. Y además nos da una información sobre las tres Españas. Las tres Españas, España se divide culinariamente en tres paralelos. Está arriba, está la España de los asados. Es la España del norte, es la España del lechazo, es esa España. La España del medio es la España de los guisos, la España de la cuchara, de las alubias, de las judías. Y abajo está la España de los fritos, el frito variado, todo en Andalucía todo se fríe, ¿vale? En el norte todo se asa, en el medio todo se guisa y en el sur todo se fríe. Y efectivamente, pues esos tres paralelos, bien digo, pues no son de mucha utilidad. Decía que la fruta se servía frita o en confites, que era el letuario, con miel, ahí lo tienen ustedes, que también entraba en la confección de la aloja, mezcla de agua y especias, pudiendo ser de nieve en verano. Ustedes seguramente sepan que el tema de la nieve, del hielo, pues es un tema muy reciente. Yo recuerdo las fábricas de hielo cuando yo era niño, donde se cogían las barras con unas tenazas muy grandes, aquello era como un festival, las casas no había neveras porque no las había, y quien podía pues tenía un cajón con un poco de hielo de nieve que se iba derritiendo a lo largo del tiempo, y se compraba la nieve para los días de fiesta, todas estas cosas. Yo he conocido esa España durante la que todavía las neveras no existían. Pues como digo, era un tiempo en el que había que buscar la nieve en los neveros, de ahí el nombre de neveros de muchos. Los neveros venían de las montañas donde había nieve y se guardaban entre paja, nieve y hielo con paja, y nieve y hielo con paja, haciendo una especie de iglú, que era lo tradicional y lo normal. Bueno, decía que la fruta frita o en confites, ahí tienen los estuarios, con miel, que también entraba en la confección de la aloja, con agua y especias, pudiendo ser de nieve en verano. Y el hipocrás, que es como se llamaba, que era el vino cocido con especias. Del vino y de las tabernas ya nos habla Baltasar Gracián. Dice en una cita que es la Cena Jocosa. Dice: por nuestro Señor, que es mina la taberna de Alcocer, grande es consuelo tener la taberna por vecina. Efectivamente. Dice: si es o no invención moderna, vive Dios que no lo sé, pero delicada fue la invención de la taberna. Porque allí llego sediento, pido vino de lo nuevo. Mídenmelo, dánmelo, bebo, págolo y voyme contento. O sea, efectivamente, tampoco entonces había tanto taburete. Las barras, bar, es un invento muy reciente, un invento americano de los años 20. Antes no había barras, había a lo más un balcón para atender, pero no había barras. Y el tema de los mesones de comidas, de las casas de comidas, también llevaría una conferencia aparte, porque tienen su propia dinámica. Lo que eran las tabernas, se dedicaban a beber vino. El vino era unas veces barato y otra caro. Había un chiste en el Siglo de Oro de dos que se encontraban y decían, la mujer era lechera y el marido tenía una taberna. Y decían entre los dos, dice: mi marido con la taberna y yo con la lechería, esta fuente es una mina. Bueno, pues esa mina es de la que nos habla Baltasar Gracián. Dice, bien. Después, otro plato muy, muy típico de la época era el manjar blanco, que era el plato estrella, formado básicamente por almendras, leche, azúcar y arroz, adicionado de pechuga o capón y servido como plato de cuchara o en pellas. Es el abuelo del arroz con leche. En ese tiempo se usaba con pechuga de gallina. Era dulce, pero a su vez con proteína, ¿vale? El arroz no es muy proteico, no es demasiado proteico, lleva mucho más almidón de arroz, pero se le adiciona eso para hacer un plato más, ¿vale? Era un plato, digamos, de hidalgo, pero así. Bien. Y ahora vamos a repasar un pelín de la gastronomía española. Con el antecedente de Robert de Nola y del conde de Villena, que tienen ustedes ahí, que era el arte cisoria, junto, ahí está, con el banquete de nobles caballeros de Lovera, el cocinero estrella en el tiempo de Cervantes, ahí está Lovera, y ahí está el arte cisoria, que es el arte de cortar con cuchillo, ¿de acuerdo? Se llama cisoria
porque el cisor es el cuchillo, ¿de acuerdo? Bien, pues decía que el Robert de Nola fue el primer gastrónomo español prácticamente, y el conde de Villena, que ustedes seguro también lo conocen por sus versos, con el arte cisoria, junto al banquete de nobles caballeros, que está aquí, que es el de Lovera. El cocinero estrella de la época fue Francisco Martínez Montiño, con una obra que fue el jefe de cocina de Felipe II y cocinero real con Felipe III, se formó en Portugal y acompañó a la infanta Juana, hermana de Felipe II, cuando se casó con el heredero del trono portugués. En 1611 publicó este libro que tienen ustedes ahí, que es El arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería, ¿vale? Ustedes seguro que han oído hablar de la marquesa de Paravere como un nombre mítico de la autoría de cocina, el Paravere, es como un mito. Pues efectivamente, antes de la marquesa de Paravere, pues estuvo el cocinero de Felipe II, que era Martínez de Montiño. Bien, este mismo cocinero fue el que inventó el hojaldre, el que fue haciendo capas y capas y capas y dobles dentro de la masa. Bien, es importante también otro tema. Miren, si decimos, y eso se sale un poco de lo que es la nutrición pura, pero hay que saber también qué se come y cuándo se come. Ahí les propongo, sí, está bien, ahí les propongo pues el horario de las comidas en el siglo XVII, en 1600. Primero íbamos 2 horas adelantados, teníamos un horario mucho más europeo que al día de hoy, muchísimo más europeo. A las 6 de la mañana se levantaba ya todo el mundo, porque íbamos con el sol. Efectivamente, nos levantábamos un poquito antes que el sol, pero íbamos habitualmente con el sol. Al día de hoy no, nos hemos separado mucho. Tengamos también en cuenta que nuestro horario actual pues está 2 horas desfasado, llevamos el horario muy europeo, estamos empatados con Múnich y estamos con Berlín, pero no lo estamos con Londres y con el meridiano de Greenwich, de tal manera que vamos con un horario que no nos pertenece. De hecho, Portugal, que está ahí al lado, lleva 1 hora más, pero Portugal sí va en hora. Los que vamos fuera de hora, porque estamos absolutamente al oeste respecto, es nosotros. Bueno, pues el día empezaba a las 6 de la mañana, se tomaba aguardiente y letuario, que era confección, miel y naranja, ¿vale? Con azúcar o con miel, dependiendo de las posibilidades. A las 8 de la mañana se tomaba el desayuno, que eran torreznos, pan y vino. Era lo que se llama un desayuno de andamio, ¿no? Verdaderamente, con torreznos. Bien, a las 12 de la mañana se tomaba la comida principal, que era la olla, la reverenda olla, ahora la vamos a ver. Los campesinos la tomaban a la hora de la cena, ¿vale? Como los señores y los criados comían a la vez, las ollas tenían habitualmente un candado y cada uno tenía se ponía a la misma lumbre, pero cada uno comía de su olla, donde el mojar era muy propio, porque el tema de los cubiertos no estaba tan extendido, fue un invento veneciano del siglo XVI y estaba visto como muy melindroso. En el Quijote sale uno ahora vamos a ver el tirte afuera, cómo se pasa de cursi Sancho Panza y empieza a comer con los tenedores y los cuchillos, y aquello fue una risa porque realmente era muy zafio como para estar tan melindroso, como dice en el esto. Bueno, decíamos que a las 12 se tomaba la comida con la olla, que era pues algo más de vaca que de carnero, como bien saben. Y después a las 18, a las 6, se tomaba la cena, que eran los restos de la olla o pan y queso. Pues esto realmente es un horario europeo. O sea, los europeos a las 6 ves a los guiris como están en Torremolinos comiendo la cena, mientras que nosotros estamos todavía viniendo de la playa, ¿no? Esto es distinto. Bueno, les propongo ahora una cita que no es de Cervantes, pero sí es de Lope. Es de Góngora, de Lope le traeré ahora alguna, donde van a ver que ustedes conocen seguro el verso, pero no lo han analizado a la luz de lo que yo les voy a contar a ustedes ahora, que dice: ándeme yo caliente y ríase la gente, ¿no? Dice: traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno. Eso es como desayuno, mantequillas y pan tierno. Y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente, como les he dicho, que era lo que desayunaban, ¿vale? Y ríase la gente. Esto era el tema de las 6 de la mañana. Dice: coma en dorada vajilla el príncipe 1000 cuidados, como píldoras dorados. Se doraba la píldora,
los comprimidos, como píldoras doradas. Que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente. Y ríase la gente. En este tiempo era, por cierto, la casquería muy valorada. Más que la carne magra. Más que la carne magra. Se tomaba de todo lo que al día de hoy hemos abandonado. Bofes, riñones, hígado, criadillas, lengua, en fin, sangre, la morcilla va unida a la sangre, las patateras, en fin, todo esto. Todo ese mundo de casquería que al día de hoy, bueno, pues es residual, digamos. La gente va y se pone en el asador no sé cuánto, filete de mamú, ¿no? Son unas cosas verdaderamente así de grandes, pero nada más de una costilla, de un tal. Casquería muy poca, muy poca. Es muy sabrosa. Lleva una carne que lleva pues más aminoácidos, en eso sacamos la parte farmacéutica, da más ácido úrico y hay que huir de ella por la gota, ¿vale? Igual que de la cerveza, igual que de otras cosas. Bueno, decía que ríase la gente. Dice, cuando cubra las montañas de blanca nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, frutos secos. Pistachos no los nombra. Luego vamos a ver al final el tema de los pistachos cuando viene. Y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente, y ríase la gente. Dice también, busque muy enhorabuena el mercader Nuevos Soles, yo conchas y caracoles, los mariscos. Entre la menuda arena, escuchando a Filomena era de los pajaritos, entre el chopo de la fuente. Y ríase la gente. Dice, pase a medianoche el mar y arda en amorosa llama, Leandro por ver a su dama, que yo más quiero pasar del golfo de mi lagar, la blanca a roja corriente. Esto es muy rebuscado, es muy gongorino, pero hace referencia al vino. Todo esto es para decir que lo bebo tinto, lo bebo blanco, ¿vale? Es un poco lo que dice, bueno, y está aquí, por cierto, Leandro, en fin, no podíamos entrar en ver toda la mitología, pero vamos a seguir. Dice, pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada hace Tálamo una espada, dos se juntan ella y él. Sea mi tisbe un pastel y la espada sea mi diente. Es que bueno, hay aquí una historia de amor y de desamor, donde hay una enamorada que se acaba siendo un pastel y se come uno al otro, y entonces dice que yo me la coma con mi diente. Es un poco rebuscado, pero es efectivamente una dieta, todo lo que nos propone aquí. Bueno, también el tema de nutrición estaba relacionado con los que no podían comer, comían directamente de la olla de los pobres. Comían lo que se llamaban los pobres vergonzantes, iban a que en los conventos se les daba lo que se llamaba la sopa boba. Eso lo hemos oído todos, ¿no? Que está a la sopa boba. Pues la sopa boba existía. Era la sopa de los pobres, donde se daba una sopa, un sopicaldo. Ahora está de moda el ramen, que es otro sopicaldo también parecido, lo veo por ahí anunciado. Ramen de 50 años, qué barbaridad, ha estado 50 años cociendo aquello. Bueno, las cosas del Oriente. Bueno, decía que es importante lo de los horarios. Bueno, y eso respecto a tal. Bueno, la pintura española, vamos a repasar un pelín, pues es una joya en torno a los temas culinarios. Ahí tienen, pues Zurbarán ha pintado magníficamente, Velázquez ha pintado, Goya ha pintado, Zurbarán ha pintado, bueno, todos han pintado mesas, todos han pintado alimentación. Luego veremos algunos de los grandísimos maestros como es Cotán, ¿vale? Pero eso lo vamos, ahí tienen pues todo esto, y las escenas costumbristas, por ejemplo, pues estos dos jovenzuelos que aquí les propongo, pues pueden ser Rinconete y Cortadillo perfectamente en la venta. Antes de jugar a las cartas a las 21, pues estaban tomándose pues un melón y unos higos y unas uvas, que era lo que se podía tener en este tiempo. Bueno, en relación a la comida, ya Don Quijote nos advierte que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Esta es redonda también. El Quijote abunda en sabrosas descripciones sobre la comida, la bebida, el hambre y la sed, que no solamente es así, el hambre y la sed. En la novela son frecuentes los detalles sobre la alimentación de la época, las pobres comidas de cebolla, de queso duro como la piedra, y las comidas abundantes de los nobles banquetes, como hemos dicho. Sancho, como hombre de pueblo, tiene un excelente apetito. Hemos dicho que el comer era villano y el beber era hidalgo, ¿no? Pues
Sancho se apunta a lo que es, al villano. Sancho, con hombre de pueblo, tiene un excelente apetito. Don Quijote, muchas veces hambriento, tiene preocupaciones de índole espiritual, lo que lo alejan de las inquietudes más simples de Sancho. Le dice a su escudero: hágote saber, Sancho, que es hora de caballeros andantes, no comer en un mes. Qué dieta, ¿no? No comer en un mes. En la primera parte, en el 8. Don Quijote prefería sustentarse de sabrosas memorias. Qué bonito, ¿no? Vive del espanto, eso que decíamos. Aseguraba que los caballeros andantes se pasaban la mayor parte de los días en flores y pasando sed y hambre, lo que evita harto pasar hambre, y afirma: tomara yo ahora más un cuartel de pan o una hogaza y 2 cabezas de sardinas arenque que cuantas hierbas trae el Dioscórides. El Dioscórides, saben que era la farmacopea de la época. Cervantes se refiere así a sus personajes: la noche oscura, el escudero hambriento y el amo con ganas de comer. Muchas veces pensamos que el siglo de oro era un siglo de abundancia, era un siglo de comidas, de alimentos. ¿Qué va? Era un siglo de hambre. Pasábamos más hambre. Ustedes saben que un maestro escuela, que es lo que se decía del siglo XIX, eso es luego, ¿vale? Pero más hambre que todo. La sed también es importantísima, ¿eh? La sed agobia al caballero. Y dice: ya toparemos donde mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que el hambre. Efectivamente, peor es tener sed que tener hambre. Ustedes saben que cuando se asedia una plaza, no se ahambra una plaza, se asedia. Se procede a ponerle un cerco, no decimos que se ahambra, decimos que se asedia. ¿De acuerdo? La sed es verdaderamente lo muy grave, ¿no? Bueno, decía que la sed agobia. Ya toparemos donde mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que sin duda causa mayor pena que el hambre. Molido a palos por las mercaderes, dice: quiso comer y que le dejasen dormir. Las dos cosas, dormir y comer. Y también su apetito se despierta de Don Quijote y olvida la melancolía al ver a Sancho engullir conejos y perdices. Y diciendo esto, comenzó de nuevo a dar asalto al caldero, con tan buenos alimentos que despertó los de Don Quijote. Otras veces sus desgracias lo deprimen al Quijote y pierde el apetito. Me he visto esta mañana pisando y acoceado y molido de los pies de animales inmundos y soeces. Esta consideración me embota los dientes, entorpece las muelas y entumece las manos y quita de todo las ganas de comer. O sea que no tenían que ponerse Ozempic, porque ya realmente pues todo le podía. Bueno, quizás la frase que mejor suena en las relaciones entre la espiritualidad y el hambre de Don Quijote es esta. Dice: el mayor contrario que el amor tiene es la hambre y la continua necesidad. Efectivamente, quien tiene hambre pues no puede más que abastecer el estómago, lo demás efectivamente sobra. Bien, como ejemplo de menú más habitual en la obra tenemos la pitanza de cebolla, queso y mendrugos. Ya sabemos que la cebolla, los ajos. España proviene, claro, antes del descubrimiento de América, que eso lo vamos a tratar al final, de la tradición grecorromana. Y teníamos una cocina, como hemos visto, de ajos y de cebollas. Eso es lo que teníamos en nuestra cultura popular, ¿vale? Y por tanto, pues queda reflejado en el siglo de oro, ¿eh? Bueno, ya tenemos cebolla, queso y mendrugos. Don Quijote es un leptosomático o asténico. Sancho, sin embargo, es písnico, es gordo, es pletórico, obeso, y sus actitudes ante la comida, como ante la vida en general, corresponden a dos modelos temperamentales distintos. La pintura española, de la mano de Cotán, miren qué preciosidad de la obra de Cotán, abunda en el ascetismo tan opuesto a la moda europea de la época. Luego les voy a poner algún bodegón holandés para que vean ustedes la enorme diferencia de este ascetismo. Decían que en el siglo de oro la España era la España de los pícaros y la España de los místicos. Esto corresponde a los místicos. Los místicos acabaron en el siglo de oro. Los pícaros llegan hasta la España de oro. Bueno, Don Quijote, los consejos que Don Quijote le da a Sancho cuando éste parte para gobernar su ínsula son los más alimentarios que otra cosa. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Efectivamente, esa es la imagen. Respecto a la cerveza,
Sin embargo, tengo una cita comercializada, pero solo del gusto de los flamencos en ese tiempo, de los que venían de Europa, en ese tiempo. En ella, la cita, se afirma en el Estebanillo González que la cerveza sabía a orines de rocín con tercianas. No se menciona en la obra, en el Quijote, en ningún momento. Vino sí menciona muchas veces y agua, pero la cerveza no. Y una máxima a tener en cuenta: come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. O sea, una cita de lo más conocida, pero es así. El hambre castiga a Alonso Quijano, cada vez más desnutrido, delgado y etéreo. Vamos a volver aquí al Quijote. Menos material y más espiritual, libre de ataduras terrenas, salvo su obsesión por deshacer entuertos y liberar en doncellas de garras de malandrines gigantes. Cervantes describe a Don Quijote después de la primera salida como, fíjense, flaco, amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro. Lamentable el Quijote. Bueno, las situaciones vividas por Sancho en la ínsula carecen de desperdicio. Esto merece... esto es un bodegón holandés. Fíjense qué diferencia con Cotán. Es verdaderamente... Y aquí, mire, que hay perdices colgadas, hay unos espetos, pero claro, está ahí pues la presencia del apio y la presencia de esto, pero prácticamente pues son elevadísimos, ¿no?, en cuanto a la consideración. Mire qué otra cosa, qué abigarramiento y qué otra pintura. Bueno, decía que en la situación dicen Festín de Sancho Panza en la ínsula variataria. Este es un cuadro de Moreno Carbonero, de un autor español del 19, de 1891. La Casa Real de Castilla, al juntarse con la de Austria por casamiento con la infanta doña Juana, con el conde de Flandes, don Felipe el Hermoso fue quien nos trajo todo esto, adoptó los usos al par que los nombres y oficios de la Casa de Borgoña, de la cual éste procedía por línea materna, y con ellos la cocina y el servicio borgoñones, y arraigaron de tal manera que en balde el reino, en las Cortes de 1592, fenecida en 1598, suplicó a Felipe II, por uno de sus capítulos generales, que se retuviera del servicio de la casa el uso y nombres de la antigua Castilla, que siguiéramos siendo castellanos, que no importáramos cosas como las que habían venido con el acompañamiento de don Felipe el Hermoso. Y Felipe III, al heredar la corona, se limitó a responder: bueno, lo hemos visto y se irá mirando en ello. Como ven, no hemos variado tampoco tanto. Bueno, decía que aquí sí merece la pena que nos detengamos las situaciones de Sancho. Dice, cree que quedarán atrás las penurias gastronómicas cuando lo nombran gobernador de la ínsula. Lo primero que pide y lo primero que hace es sentarlo a la mesa. Claro, se ríe toda la corte porque no sabe comer. Tiene apetito, el hombre se tira la comida, se tira la bebida, y luego encima hace el ridículo con los cubiertos y tal, ¿no? Bien, pero ahora le cae una cosa increíble, le cae un dietista, que es lo peor que puede uno caerle. No me digan, cuando van al dietista es que está desesperado. Son profesionales de las causas difíciles y desesperadas, como decía mi abuela, de la Virgen de esto, ya las causas difíciles y desesperadas. Entonces, claro, le cae el dietista, pero miren lo que dice el dietista. Le dice, el dietista cree que quedarán atrás sus penurias gastronómicas, pero el doctor Pedro Recio Agüero de Tirte Afuera, que es como se llama el galeno, el dietista, no le deja abrir la boca. Y Sancho exclama, harto ya del dietista, porque el médico está aquí en el lado, como lo ven aquí, que está aquí con el dedo y con un puntero, esto come, esto no, esto te va a hacer mucho daño, esto ni se te ocurra, lo otro tal. Y Sancho, que tiene la mesa a la borgoñona, la mesa a la borgoñona es todo a la vez, como la boda de los pueblos, que traen todo a la vez, ¿vale? Entonces, pues, que no sabes ya qué tal. Pues efectivamente eso es comer a la borgoñona, todo a la vez, que por cierto se enfría, eso también está puesto en la literatura. Bueno, pues decía que una vez que le ponen el dietista, Sancho dice, más quiero hartarme de gazpacho que estar sujeto a la miseria de un médico impertinente que me mate de hambre. ¿Vale? O sea, le falta aquí decir, mueran los dietistas. Sancho no aguanta la implacable dieta y cree que lo que el médico desea es que se muera de hambre, claro. El escudero tiene olfato de sabueso y más de una vez
se fue tras el olor que desprendían de sí ciertos tasajos de cabra que hirviendo al fuego de un caldero estaban. ¿Claro? Entonces tenía buena nariz. El castigo del glotón es ver el apetito satisfecho antes de lo que quisiera, sumido a continuación en el sopor y la torpeza. Sancho come a prisa y a dos carrillos, claro, tiene un comer villano, para saciar rápidamente su hambre. Llenaba el ojo antes que la calabaza, que decía, ¿no? El desayuno prescrito por el doctor Pedro Recio, con un poco de conserva y 4 tragos de agua fría, eso es lo que le recetaba el médico. Al final lo que recetan los dietistas, ¿eh? O sea, tampoco hemos cambiado tanto ahí. Le parece pensado en quitarle la vida. Sin embargo, sí es capaz de cambiar el pago en especie, ya que por los oficios de juez, denme de comer y lluevan casos. Eso dice el Sancho, que ya aprendió, ya dice, bueno, denme de comer y lluevan casos. Que vaya. Ahora estaría muy de boda todo. Acostumbrado a pasar hambre, se refina en su ínsula y adopta buenas maneras en la mesa. Aprendió a comer a lo melindroso, tanto que comía con tenedor las uvas y aún los granos de la granada. Eso se afirma de Sancho, que ya no puede estar el hombre pues más decidido a pasar por noble, ¿no? Otros personajes de la novela opinan sobre la comida. Así Teresa Panza dice que la mejor salsa del mundo es la hambre, y como no falta, los pobres siempre comen a gusto. Pues eso es verdad, denos hambre, el apetito, ¿no? Eso que dicen, Señor, da hambre a los que tienen pan y pan a los que tienen hambre, ¿no? Eso es así. Bueno, el canónigo recomendaba para templar la cólera, los canónigos, los temas de pescado y tal, ¿no? Tomar un bocado y beber de una vez. Con eso ya está. También los animales tienen hambre, como los dueños. Rocinante sufre grandes padecimientos, porque su amo le exige grandes esfuerzos sin suministrarle alimento alguno. El hidalgo que vendió el rocín para comprarle la cebada. Para Rocinante y Rucio, toda ocasión es buena para irse a pacer juntos y alimentarse por su cuenta. Cosa nada extraña, puesto que escuderos debemos estar acostumbrados a pasar mucha hambre y mala aventura. O sea que el hambre por todos sitios. Cervantes cita, y aquí esto es una cita que no es mía, porque yo no los he contado, esta la he tomado de la bibliografía, 88 alimentos. De ellos los pescados como el bacalao, caviar negro, curandillo, peces de las lagunas de Ruidera, truchas, truchuelas, sardinas, arenques, carnes como el cabrito, carnero, conejo, gallina, gallipavo, ganso, lechones, en fin. Tengamos en cuenta que el escenario, particularmente del Quijote, pues tiene varias escenas. Una es las bodas de Camacho, que ahora vamos a pasarla un pelito, la comida de Sancho, el hambre del andar de caballería, que andaban de acá para allá sin nada, las ventas, el vino, en fin, tantas cosas. Decía que la ternera, el tocino, los torreznos, los vegetales como aceitunas, ajo, cebolla, hierbas, nabos, zanahorias, legumbres, algarrobas, garbanzos, lentejas, en fin. Tal. Bien, frutas sazonadas, manjar blanco, como hemos dicho, el malotaje, carne de membrillo. Por cierto, el bigote y el jigote, que es los abuelos de la hamburguesa, era la carne picada. Ustedes recuerdan en su casa, sus abuelas, que había unas máquinas de picar en todo, ¿no? De hacer bollitos bollitos rusos, se llamaban en su momento, ¿vale? Pues eso era empanado, pues la abuela de las hamburguesas. Pues eso en el siglo de oro se llamaba bigote o jigote, era el nombre que tenía. Bueno, los tasajos de cabra, torreznos, tortillas de huevos. No olvidaban los quesos manchegos, el tronchón, requesón y la leche, así como el vino añejo y generoso de Ciudad Real. Evidentemente también aparecen el pan, la sal, la pimienta, los ajos, el aceite. Todo un completo inventario de alimentación que los hombres del Renacimiento español, donde también se daba gato por liebre. Eso era lo suyo. Pero claro, había un conjuro. Eso aquí, como ya nos dan las etiquetas, no nos pueden dar gato por liebre, supuestamente. De vez en cuando sale una leishmaniasis y cosas de esas, pero bueno, eso es cualquier cosa. Había el conjuro. El conjuro era muy bonito para si te daban gato por liebre, porque efectivamente se servía gato que pasaba por liebre. Y el refrán de la época decía, si eres gato, salta del plato. Bueno, la nobleza comía a gusto aquí hay muchos ejemplos de la pintura, Aquí tenemos a Marta y María de Velázquez, aquí tenemos también
pues los bodegones también de todo el mundo del barroco. Aquí está la vieja friendo huevos de Velázquez, en fin. Digamos que hay todo un mundo de la... España ha pintado muy bien siempre la comida, ¿eh? Y precisamente por lo bien que la ha pintado hemos podido saber lo que teníamos y lo que no teníamos. Luego vamos a hablar al final de los alimentos americanos y vamos a ver cuándo aparecen, dónde aparecen y por qué aparecen. Porque además tampoco hubo un pack de alimentos americanos. No nos llegaron. El año 1603 ya vienen los alimentos americanos y vinieron todos en pack. No. Fueron viniendo cada uno. Unos tuvieron aceptación, otros no, unos gustaron, otros no. Y fuimos adquiriendo una normativa culinaria muy distinta cuando eso. Bueno, la nobleza, como decía, del libro de cocina de Nola, decía lo siguiente. Lo primero que debe ponerse en la mesa es el salero. Aquí vamos a buscar eso. Lo primero que debe ponerse en la mesa es el salero. Luego los paños de mesa, los cuchillos. Eso acabado de lavarse el señor. Quitada la tobaja, que era la toalla, en la que se enjugó las manos con una muy gentil reverencia de rodilla bien fecha, en un plato poner el pan y el paño de mesa, esto ya era para la nobleza, y un cuchillo besándole la mano si es señor a título de quien se debe hacer una salva. También se suele dar paño de mesa, que es la servilleta, con cada potaje, dar las viandas de grado que es grado, es a saber, primeramente la fruta. Anda, dice, pero la fruta no es de postre. No, aquí la fruta era al principio. Esa también es otra diferencia importante. La fruta no se tomaba sola, habitualmente era frita. Se freía mucho la fruta y se la almibaraba. Se le echaba miel o se le echaba azúcar a aquellos que fueron pudiendo después. Primeramente, como hemos dicho, la fruta. Tras ella un potaje. Y luego lo asado. Después otro potaje o lo cocido tras otro potaje. Salvo si es manjar blanco, que este potaje se suele dar al principio tras la fruta. Hemos dicho ya que era el arroz con leche también al principio. Algunos señores hay que comen al principio lo cocido y después lo asado. Y si hay fruta de sartén, se le da de postre según fuere, y luego otra fruta. Y de esta forma y de manera el servicio según la costumbre de la corte del rey nuestro señor. Eso es un retrato exacto de cómo se comía en este tiempo. Pero, claro, las posibilidades del Quijote eran muy otras. Como hemos dicho, pues el Quijote tiene 3 escenarios principales de comida, además del capítulo 47 de la segunda parte, que ya hemos visto, los capítulos 20 y 21 de la segunda parte relativos a las modas de Camacho. Las bodas de Camacho son un tema aparte, los amores de Belisaria, donde el rico Camacho pues es una novela de amor que está dentro, a su vez, del Quijote, donde el amor triunfa siempre. Hay un honrado campesino ya mayor que, bueno, se enamora de una jovenzuela. La jovenzuela, claro, se entiende con uno de su edad. Entonces no había WhatsApp, pero bueno, había Celestina y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues los escenarios, como digo, están ahí. Y el primero, el Quijote empieza con la nutrición. Todo el mundo sabemos que dice que toma su olla los palominos eran, que tenía un rocín, que tenía tal, y lo que comía. Eso viene perfectamente tal. Y las bodas de Camacho, como he dicho. Y al principio se dice que el Quijote come una olla algo más de vaca que de carnero. ¿Eso qué significa? Pues que no era muy rico, porque la vaca era más barata que el carnero. Castilla estaba llena de carneros. ¿De acuerdo? Algo más de vaca que de carnero. O sea, era más, le echaba cosas pues más, digamos, habituales que el carnero que estaba reservado para el... Bien, también ustedes habrán oído la olla podrida, que en España se oye la olla podrida. Pues les voy a decir algo al respecto. La olla podrida, no hay unanimidad respecto al tema. Yo lo he rastreado. Montiño indica que sepan vuestras mercedes que lo de podrido no es corrupción de la olla, sino del lenguaje, ya que debe decirse poderida, que quiere decir poderosa. La olla poderosa, no es la olla podrida, no hay nada podrido, una olla poderosa, ¿vale? Poderida, que es como dice Montiño. Sin embargo, Covarrubias atribuye el nombre de podrida literalmente a lo deshecho ya de los ingredientes tras una larga cocción.
parecía que efectivamente estaba podrida. En la literatura hay para los dos juntos. Hay quien lo ve de una forma y quien lo ve de otra. Dichas ollas podían servirse en la escala de la hostelería. Esto es de Ser, de José María Ser, de un pintor maravilloso, cuya obra pues está en las Naciones Unidas, está en Nueva York, está en muchos sitios y es un referente más. Y estas son las bodas de Camacho. Aquí está Quiteria y Belisario y aquí está Camacho, que está aquí abajo, y está el Quijote saludando ahí en las bodas, ¿vale? Porque a su vez pues una aliteración, se hace presente dentro de un capítulo, dentro de una parte, ¿vale? Muy bonito. Miren las tinajas ahí arriba, los tinajones, tal. O sea, esto hace cómo fue. El disfrute barroco absolutamente ya de lo que se puede leer sobre las bodas de Camacho. Es abismal, ¿no? Es estupendo. Bien. Decía que el tema de la olla podrida. Las ollas podían servirse en la escala de hostelería entre las tabernas, mesones, bodegones, posadas y figones. Podríamos hablar también de la olla podrida en los versos de Sebastián de Orozco. Dice: la olla también guisada de Álvaro, que Álvaro de Zá nos dio, aunque fue de madrugada, no debe ser murmurada, pues nos hizo buena pro, nos gustó mucho. Dice: con mucho de palomino, muy gentil carnero y vaca, mucho repollo y tocino, y abasto excelente vino, no hay por qué darnos matraca. Matraca era, pues, la lata, ¿no?, de todo. También Lope nos indica en Porfiar hasta morir, cuando dice Nuño: yo te doy de cada día comas perdiz y capón, desearás un salpicón de cebolla y vaca fría. O sea, el fiambre, que es carne fría, que aparte de la olla, ¿vale? O sea, es ir haciendo lo caliente con lo frío, etcétera. Y haciendo un bucle, se afirma en el Domine Cabra, estoy ya bastante avanzadito, dice Domine Cabra, que por cierto, pues, aquí tienen ustedes, pues cuando aquí en Alcalá vino a estudiar también, y conocen ustedes perfectamente el Buscón y todo esto. Dice: comían los criados con los estudiantes, cada uno traía, los que podían, traían sus criados para estudiar. Y decía el estudiante cuando veía la olla, dice: nabo hay, decía el Domine Cabra, no hay perdiz para mí que se le iguale. Eso era para decir, hombre, para los estudiantes, ¿no? Dice: nabo hay, no hay para mí perdiz que se le iguale. Coman, que me huelgo de verlos comer. Eso es lo que dice el Domine Cabra. Y ante los pellejos, que era lo que se le daba, los huesos y los pellejos a los criados, se decía: quede esto para los criados, que también han de comer, no lo quieran todo para sí. Bien, Baltasar de Alcázar, autor de la Cena Jocosa, nos indica, pues, un verso realmente precioso también para la alimentación. Tengamos en cuenta que además de los ajos, además del aceite, además de todo eso, somos herederos de la cocina árabe también. Y árabe, por ejemplo, son las berenjenas, y árabe, por ejemplo, son las alcachofas. También los dátiles, o sea, somos una mezcla cultural de tantas cosas. Y dice Baltasar de Alcázar, dice: 3 cosas me tienen preso de amores el corazón: la bella Inés, el jamón y berenjenas con queso. Esta Inés, amante es, quien tuvo en mí tal poder que me hizo aborrecer todo lo que no era Inés. Dice: trájome un año sin seso, hasta que en una ocasión me dio a merendar jamón y berenjenas con queso. Dice: fue de Inés la primer palma, pero ya juzgarse a mal, entre todos ellos cuál tiene más parte en mi alma, que me pesa más, ¿no? Es gusto, medida y peso, no le hallo distinción. Ya quiero a Inés, ya el jamón, ya berenjenas con queso. Alega Inés su bondad, y el jamón, que es de Aracena. Baltasar de Alcázar era de Sevilla, y estaba muy en conexión en ese tiempo, pues con Aracena y con toda esa parte, ¿vale? Con Arias Montano, fue un naturalista importantísimo español. Bueno, pues fue de Inés la primer palma. Dice: alega Inés su bondad, y el jamón, que es de Aracena, el queso y la berenjena su española antigüedad. Las dos cosas, el queso y la berenjena, claro, proviene de los árabes, ¿no? Dice: y está tan fiel en el peso que, juzgando sin pasión, todo es uno. Inés, jamón y berenjenas con queso. A lo menos este trato de estos mis nuevos amores hará que Inés sus favores no los venda tan barato, pues tendrá por contrapeso, si no hiciere la razón, una lonja de jamón
y berenjenas con queso. Bueno, podríamos también, del modo de comer, que ya lo hemos visto a la borgoñona aquí, aquí, pues todo junto, y de los duelos y quebrantos, que ustedes también lo han oído. ¿Qué son los duelos y quebrantos? Pues los duelos y quebrantos, al final, son huevos con tasajos de una cosa o de otra. O sea, lo que todo el mundo tiene de reserva. ¿Qué vamos a...? Pues no hay nada, pues unos huevitos con. Pues unos huevitos con son los duelos y quebrantos. Y se dice, en una cita también, Elvira, pliega los santos. Pliega los santos oscurece a los santos. Eso se hacía antes, en los tiempos de Cuaresma, que los santos se tapaban en todas las iglesias, ¿vale? Bueno, pues pliega los santos sustrae todo lo que es de santos que tengamos en casa, tapa todos los santos, o ponlo donde sea. Dice, Elvira, pliega los santos, que si yo la quiero bien, que me mate una sartén con sus duelos y quebrantos. O sea, vamos a ver huevos con tocino, huevos con torrezno. Claro, eso, pues, digamos que no está exactamente en la mayor tradición de esto. Elvira, pliega los santos. Y las evidentes analogías que pintaba Quiñones de Benavente en el entremés del mayordomo, que también es muy entretenido. Dice, bueno, miren qué preciosidad. Dice, lo que toca a la mesa hay 1000 primores. Tendrán sus 4 platos los señores, porque no quiero ser corto ni franco. Los jueves y domingos, manjar blanco. Ya saben ustedes lo que es el manjar blanco, ¿no? Ya están ustedes familiarizados con la dieta del siglo de oro, ¿eh? No me digan que en una sesión de las 3 o 4 horas que llevamos ya, pues bueno. Dice Quiñones de Benavente, lo que toca a la mesa hay 1000 primores. Tendrán sus 4 platos los señores, porque no quiero ser corto ni franco. Los jueves y domingos, manjar blanco. Torreznos, higotico, ya les he dicho lo que es higotico, hamburguesitas. Alguna polla, plato de hierbas, reverenda olla. La olla se trata de reverenda. Postres y bendición. También está aquí la teocracia, ¿no? Los viernes, lentejita con truchuela, que es vigilia. ¿Vale? Los sábados, que es día de cazuela, habrá brava, bazofia y monjatoria, y asadura de vaca en pepitoria, y tal vez una panza con sus sesos, y un diluvio de palos y de huesos. No me digan. Finalmente, para recordar el hambre, podemos también, la España del hambre, hay una cita preciosa que descubrí hace tiempo en Polo de Medina. Dice lo siguiente: tú piensas que nos desmientes con el palillo pulido con que sin haber comido Tristán te limpias los dientes. Pero la hambre cruel da en comerte y en picarte, de modo que no es limpiarte, sino es rascarte con él, con el palillo. Y para acabar esta bendición, que efectivamente se daba en su momento, dice, te damos gracias, Señor, por el pan que nos mantiene, otorga por más favor el darlo a quien no lo tiene. Eso es relativo. Bueno, y después ya acabamos. Podemos indicar que el Quijote pudo disfrutar pues de muchísimas cosas, que Cervantes nos dijo mucho, pero de lo que no había todavía en la literatura de Cervantes. Tengamos en cuenta que Cervantes muere en 1616, como sabemos todos. El Quijote se publica en 1505, el Persiles en 1587, me parece. ¿Perdón? 1600. Bueno, y finalmente bueno, no me salen ahora mismo los años, pero bueno, en esa horquilla donde, por cierto, Cervantes convive con Lope, convive con Góngora, y entre ellos pues se hacen como buenos autores sus roces, se meten unos con otros, en fin, todo es muy divertido. Bueno, pues el Quijote no pudo para nada, porque no se cita. Miren, en el Quijote no se cita el tomate. Todavía el tomate era ornamental. El tomate es muy bonito, se hacían unas especies de guirnaldas con el tomate, pero no. El ají era lo primero que trajimos de América. El ají era para sustituir a las especias, ¿vale? Fuimos a las Américas buscando oro y buscando especias, y lo primero que trajimos fue el ají. Trajimos la piña. El rey católico Fernando fue el primero que tomó la piña, que se llamaba melón de piña, porque era la piña tan bonita, ¿no? Pues le supo al rey a melón, que efectivamente decía de la piña, que era un melón con forma de piña de piñones, de pino, ¿no? Bueno, también pues están ahí los alimentos, y ahí ven pues cómo trajimos de América para Europa
y no están en el Quijote, ni están en el Persiles, ni están en la Galatea. El maíz, los frijoles, la patata, el chocolate, eso da para otra conferencia muy bonita sobre el chocolate y todo, el cacahuete, el maní, el manicero se va, bueno, el tomate, como hemos dicho, la calabaza, por tanto la gente no tenía que ir a septiembre, no te las daban, la piña, el aguacate está muy de moda, el magüey, el tabaco, ahora vamos a ver al final un tema de tabaco, la batata, el pavo que se parecía al pavo real, que es lo que había aquí, pero el pavo, el turkey, vino de América. Oro, plata, maderas finas, minerales. ¿Qué llevamos? Casi trajimos un mundo vegetal y llevamos un mundo animal. Esto a lo mejor no se lo han contado a ustedes tantas veces, pero trajimos el oro verde, lo que era vegetal, todo eso que tienen ahí, maíz, frijoles, patatas. ¿Qué sería del mundo sin patatas al día de hoy? ¿Cuánta hambruna han quitado las patatas? Las patatas tuvieron muy mala fama porque empezó siendo comida para los cerdos, comida de animales, y eso a la gente no les gustaba, comer lo mismo que comían los animales. La patata tardó mucho en introducirse. El tomate, como hemos dicho, era ornamental, etcétera, etcétera. Bueno, y trajimos algodón, cebada, trigo, arroz, caña de azúcar de Europa a América, llevamos caña. De todo esto no había en América, no había algodón. Fíjense, no había algodón. Tampoco había negros para las plantaciones, se llevaron las dos cosas a la vez, los algodones y los negros, sí, porque los indios eran debiluchos, ¿no? Cebada, trigo, no había trigo, no había cebada, caña de azúcar, vis y uvas, el pisco tal que ha venido, eso ya son destilados posteriores, plátanos, que nos parece que los plátanos son muy tropicales y tal, pues no, vinieron de Oriente hacia acá y luego los llevamos para allá, café, naranjas y limones, increíble. Las naranjas y limones son de China y vinieron a través de Europa y dieron la vuelta, pero no vinieron de América. El mango, el caballo, la vaca, el cerdo, la cabra y la oveja. O sea, todo esto que se reclama ahora de que España hizo poco y que fuimos allí, llevamos la vida, llevamos toda la cabaña para allá, ¿vale? Porque no la había. La utilización del hierro, etcétera, etcétera. Ahí tienen también pues una diapositiva también encontrada de qué se trajo, qué se llevó y tal. Por ejemplo, pues el chocolate también, muy importante, ahí tienen una chocolatera. Y luego ya acabo al 100% el tabaco. El tabaco, pues en ningún lado, ni Don Quijote sale fumando, ni el Persiles, ni ninguno de las novelas ejemplares, ni el licenciado Vidriera, ni el celoso extremeño, ni nadie sale fumando en ningún sitio. Porque empezaba a venir, pero el tabaco tuvo una introducción, le gustó más a los holandeses que a los españoles. Fumábamos, pero no tanto. Y aquí tengo un soneto de Góngora muy bonito sobre el tabaco. Ahí tienen el tabaco. El tabaco era considerado como medicamento en la época. Curioso, ¿no? Bueno, yo cuando era pequeño llevábamos tabaco al asilo. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Se pedía tabaco para el asilo. Ahora, al día de hoy, estaríamos detenidos si llevamos tabaco aquí al hospital de Antezana y al lado. Dice, no, venimos a traer tabaco para los internos. Dice, hombre, usted los quiere matar pronto, ¿no? Bueno, pues así. Bueno, pues el tabaco entonces era verdaderamente medicamento. Y se atestigua en este soneto. Dice, oh, doctor, hierba, docto sin galeno, barato sin barbero y sin botica, en donde el bote suele ser de pica, para el malo que está y aún para el bueno. Tú que sin mula vas, los médicos antes iban en mula, pues sin mula vas, el tabaco, de virtud lleno. A la nariz del pobre se te aplica, que no orinal ni pulso te platica, ni que con barba y guantes es veneno. Con barba y guantes los médicos en ese tiempo. Como el oro por Indias graduado, sin el martirilogio de la vida, de solo un papelillo te acompañado. Hoy medicina a otra preferida. ¿Cuánto va, si se mira con cuidado, de lo que es moledora a tu molida? El tabaco que se usaba era rapé. Ustedes recuerdan el rapé que se inhalaba. Bueno, y finalmente, ahí tienen ustedes pues mi correo electrónico, por si alguien es de su interés o tal. Bueno, eso ahí ando. Reitero mi agradecimiento finalmente a esta Casa de Cervantes,
manifiesto mi honor por haber podido dirigirme a ustedes en ella y publico mi gratitud a Francisco Peña y a Manuela Plasencia por su cortesía. Buenas tardes a todos, he dicho. A continuación escucharemos a Juan de la Encina en la folia Hoy comamos y bebamos, del año 1520. Hoy hemos explorado la alimentación en el siglo de oro, los alimentos más comunes, su reflejo en la obra de Cervantes y la interpretación contemporánea de su gastronomía. Un recorrido entre literatura, historia y cultura culinaria. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado a través de los sabores. Te invito a seguir descubriendo la historia desde nuevas perspectivas. Nos encontramos en el próximo episodio, donde cada historia tiene algo que contar. Y a continuación Javi Java os comenta cómo contactar con nosotros. Por correo electrónico futuroimperfectoadh@gmail.com, por la red social X @f_imperfecto y por las siguientes plataformas: iVoox, Amazon Music, Podimo, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube Podcast, YouTube Music, y no dejéis de suscribiros por cualquiera de los canales ya mencionados. Saborear el pasado es una forma de comprenderlo. Cervantes sigue vivo porque sigue siendo contado. Gracias por acompañarnos en este viaje. Como decía McFly,
Si te propones algo, no hay nada que no puedas lograr. Así que súbete a Futuro Imperfecto Radio y celebra un viaje en el tiempo, una experiencia única. Nos despedimos hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto. A continuación terminaremos escuchando Ludovico Einaudi, el título Te alabamos.